el Señor, y en sus hogares yo creo que todos los que están viendo la transmisión también se están gozando. Vamos a dejar el lugar sin hacer otro movimiento al invitado de esta noche, nuestro presbítero Vito Rodríguez. Desde la vez pasada, cuando habíamos programado, le había comentado: oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas. No se pudo hacer, entonces le hablé y le dije: ¿sabes qué? Me la debes, tienes que venir otra vez. Entonces, pues aquí lo tenemos, hermanos, y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Dios bendiga a los que nos están siguiendo también, ¿verdad? Vía Facebook. Espero y también se estén gozando como nos estamos gozando nosotros. Le faltó un canto a mi hermano Gama. Un canto te faltó, hermano. Ese canto, mis hermanos, muy bonito, que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Si estamos hablando de conquistadores, mis hermanos, no podemos hacer a un lado a Josué, ¿verdad? Y este precioso canto que está sacado de este libro. Dios no nos trajo hasta aquí para volver. Tengo mucho de no cantar. Ya los metí en apuros. Dale tono. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gloria al Señor. Levanten sus manos, mis hermanos, por favor. Dios, estamos delante de tu presencia. Y ahí, Señor, estamos seguros, ahí estamos en paz. Queremos, mi Señor, que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Hemos podido adorarte, Señor, por medio de las alabanzas, los cantos. Pero también, Señor, queremos recibir de ti una palabra, Señor, que nos inquiete, que nos desafíe, que nos cambie la perspectiva, Señor, y que nos ayude a poder, Señor, llegar, Señor, hasta tu presencia, Padre, al Canaán espiritual, Señor, que tú tienes reservado para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Estoy agradecido con Dios por esta bendición que me permite de predicarles a los varones de la sección citrícola. Sección, mis hermanos, a la que por mucho tiempo pertenecí.
Y bueno, hoy vengo modo conquistador, ¿sí? Por si alguien me quiere invitar a la conquista, estoy puesto. Dios bendiga a la directiva de la sección de varones, mi hermano Dani, mi hermano Isaac, que me invitaron. Dios bendiga también a nuestro presbítero, Natanael Soto, y mi pastor, que es el presidente de la sección citrícola, ¿verdad? Me da gusto saludarles, mis hermanos, de nuevo. Fíjese que meses antes de la pandemia me invitaron a predicar al municipio de Escobedo, precisamente una seccional de varones también, en la región centro-sur, y ahí les hablé de Jeremías. Le dediqué un buen tiempo, mis hermanos, a este profeta. Quería conocerlo, quería ganarme su confianza para poder preguntarle: ¿por qué dijiste, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido? Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y sí me lo dijo, mis hermanos, me cayó muy bien el profeta, solo que es muy llorón. Y yo también soy muy llorón, entonces hicimos un mar de lágrimas. Después, mis hermanos, me invitaron a Linares, Nuevo León, al Templo de la Trinidad, donde es pastor nuestro hermano Lupito Hernández, y ahí les hablé de Lot. Este hombre no me cayó muy bien, les voy a decir por qué. Es muy materialista. Lot, mis hermanos, es una muestra del hombre carnal que procura ganarse al mundo y a su vez querer retener lo espiritual. Y eso no se puede y tampoco se vale. Pero también se aprende, mis hermanos, de los errores de otros. Precisamente esa historia está en la Biblia para que nosotros aprendamos de los errores de Lot, que fueron bastantitos. Hoy les quiero hablar, mis hermanos, de Josué el conquistador. Siendo sincero, mis hermanos, nunca le había dedicado tanto tiempo a un hombre. Fueron meses, porque como decía mi hermano Dani, desde el año pasado él me hizo la invitación y ya habíamos planeado algo referente a este tema. Me dormía pensando en él, me despertaba pensando en él. De hecho, mi esposa me veía pensativo y me preguntaba, ¿en quién estás pensando? Ya sabe, le digo, en Josué. ¿Sí? Se me puso un poco celosa, ¿verdad? Porque dijo, oye, hay tantos libros en la Biblia, ¿y por qué nada más Josué y Josué? Pero yo quería saber, mis hermanos, todo sobre este hombre valiente y esforzado. Descubrí algunas cosas que Josué hizo, las cuales les quiero compartir en esta tarde. La mayoría, mis hermanos, de todos nosotros sabemos quién fue Josué. De hecho, lo relacionamos rápidamente con el cruce del río Jordán, después con los muros de Jericó que fueron derribados, tiempo después cuando ordenó al sol, mis hermanos, que se parara. Sí, eso fue algo sobrenatural, eso nunca había sucedido y creo que nunca va a suceder más. Detuvo, mis hermanos, al sol y también a la luna y otras hazañas más que hemos escuchado hablar de él, como las 31 batallas a las que se enfrentó después de que murió Moisés. Y, mis hermanos, Dios le dio la victoria. Lo que no pude saber es si Josué estaba casado o no. La mayoría de los predicadores siempre lo relacionamos con una familia, porque al final de su ministerio él dijo, ustedes elijan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es donde deducimos que tenía una esposa y una familia.
pero no habla la Biblia de hijos, no habla de esposa, así es que ahí vamos a dejar esa interrogante. Pero yo quisiera preguntarles, mis hermanos, en esta tarde, ¿usted ha pensado acerca de la infancia de Josué? ¿Sabía usted que Josué nació siendo un esclavo? Sus padres fueron esclavos, sus abuelos, mis hermanos, también fueron esclavos en Egipto. Pero algo sucedió en este jovencito que lo llevó a convertirse en el sucesor de Moisés. Ahora, ¿sabe usted quién fue Moisés? Porque los israelitas sí lo sabían y lo tenían bien presente. Fue el hombre, mis hermanos, que enfrentó al faraón. Fue quien libertó a Israel de la esclavitud, el que abrió el mar rojo, el que hablaba con Dios, mis hermanos, cara a cara. Usted no va a encontrar a muchos personajes de la Biblia que hablaban con Dios cara a cara. Un día nos dicen las escrituras que le tuvieron que tapar el rostro porque la gente no podía resistir la presencia de Dios. Fue el hombre que Dios eligió para darle la ley. Él escribió el Pentateuco. Moisés, mis hermanos, es el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Y con esto les digo todo. Dios escondió su cuerpo de los israelitas, porque si ellos sabían en dónde estaba sepultado Moisés, capaz y que iban y le hacían un altar, porque era un hombre de Dios, mis hermanos, y el pueblo de Israel le temía, lo respetaba. Pero antes de morir, mis hermanos, Moisés cometió un error que no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y el Señor buscó a otro hombre para que continuara con el proyecto divino, y ese fue Josué. El año pasado, mis hermanos, le titularon el año negro. Fue un año de mucha muerte, mucha mortandad. Y murieron, mis hermanos, muchos siervos de Dios. Y eso fue a nivel mundial. No todos de COVID, cabe señalarlo. Pero partieron a la presencia del Señor hombres de trascendencia. Y se me vienen a la mente los presbíteros Arturo Reyes. De hecho, murió hijo, papá y abuelo. Pero los que más conocimos fue el papá y al abuelo. Hombres, mis hermanos, muy queridos y muy respetados por estos rumbos. A nivel internacional, un Luis Palau, un hombre que traspasó las fronteras llevando el evangelio a muchas naciones. El cantante Jaime Muriel también falleció el año pasado. Años atrás, Julio Melgar, un excepcional compositor y un adorador. Y nos duele, mis hermanos, su ausencia. Pero no podemos quedarnos lamentándonos, porque el plan de Dios o el plan que Dios ha trazado para la humanidad sigue vigente y se necesitan hombres de conquista. Yo quiero en esta tarde mencionarles 3 requisitos indispensables, mis hermanos, para llegar a ser un conquistador a fin de lograr poseer la tierra que Dios a nosotros también nos ha prometido. Y el primer requisito que encuentro yo, mis hermanos, es busca a un hombre que sea digno de imitar como lo hizo Josué. La primera vez que aparece Josué en la Biblia es en Éxodo 17, versículo 9. Josué, mis hermanos, fue escogido para una misión militar en contra de los amalecitas. Pero en el capítulo 33 nos dicen las escrituras que cuando Moisés terminaba de hablar con Dios cara a cara, y dice la Biblia, mis hermanos, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esa palabra nunca, mis hermanos, yo creo que no necesito explicarla. Ahora la pregunta es, ¿de quién lo aprendió?
de Moisés. ¿A quién veía Josué, mis hermanos, pasar un largo tiempo en intimidad con el Todopoderoso? A Moisés. De hecho, cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, o sea, los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, le dice Dios a Moisés que baje porque el pueblo se había corrompido. Pues Josué, mis hermanos, andaba con él. Y yo deduzco, mis hermanos, eso es mío ya. Yo deduzco que Josué lo veía cuando hablaba Moisés con Dios. Dice Éxodo 32, 17, cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, porque ellos estaban en el monte Sinaí, el pueblo estaba abajo, mis hermanos, adorando al becerro que les había construido Aarón. Parece que hay guerra en el campamento, vaya, la ignorancia o la ingenuidad de Josué, porque era un jovencito. Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Moisés ya sabía, mis hermanos, lo que estaba sucediendo. Era un hombre ya de experiencia, que Dios le mostraba las cosas. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, oigo sonidos de celebración. Y allá estaba el pueblo bailando alrededor del becerro, mis hermanos, porque Moisés le dijo: aquí está el que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Josué, mis hermanos, al igual que Moisés, también profundizó su comunión personal con Dios. De hecho, también tuvo una teofanía muy similar a la de Moisés. Un varón con una espada desenvainada, capítulo 5, versículo 13. Dice que se le apareció cerca de Jericó, y Josué, yendo hacia él, le dijo, me gusta, mis hermanos, cómo Josué era un hombre valiente. Ya para estas alturas él lo traía bien arraigado, eso de esfuérzate y sé valiente. Cuando Josué mira a este varón, mis hermanos, dice que va hacia donde está él y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, dice que le adoró. Usted deduzca, mis hermanos, quién era el que se le había parado enfrente para que este varón le haya permitido que Josué se haya postrado y le haya adorado, mis hermanos. Era el mismo Dios que se le apareció también a Moisés. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿A quién le dijo, mis hermanos, Dios esto? A Moisés también, cuando estaba allá en el monte Oreb, en la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿A quién imitas tú, varón? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Como dicen por ahí, ¿quién es tu sensei? ¿O acaso ya no te sorprenden los hombres de fe? ¿Ya no hay quien te inspire? ¿Ya no tienes esa capacidad de asombro? Cuando no tienes la capacidad de asombro, mi hermano, tu mente se cauteriza, te quedas estancado porque crees que ya lo sabes todo. Y ese es un error, mis hermanos, enorme, el creer que lo sabes todo. Yo conozco personas, tengo amistades también, mis ministerios muy bonitos, pero que nunca se han querido sujetar a una autoridad, a un superior. Y eso es lo que no los deja avanzar, eso es lo que no los deja crecer. Por más que ellos digan Dios me usa, pero mientras no respetas a tu superior, siempre vas a permanecer ahí. Por gracia de Dios, mis hermanos, he tenido buenos mentores. Y uno de ellos puedo decir que es mi pastor Reinaldo. Y no es porque él esté aquí, pero él, siendo un hombre de Dios, un hombre de fe, que hasta la fecha, mis hermanos, me sigue
mentoreando, yo sigo aprendiendo de él. Cuando venimos mi esposa y yo a Montemorelos a predicar, él siempre nos invita a cenar. No es una indirecta, pastor, no crea que es una indirecta. Siempre nos invita a cenar, mis hermanos, y pasamos un buen tiempo juntos de conversaciones edificantes, las cuales valoro mucho porque me han ayudado mucho en el ministerio, mis hermanos. Disfrutamos mucho las pláticas que tenemos con ustedes, pastores. Pero yo quiero decirte a ti, varón, en esta tarde, que si no tienes un Moisés, estás a tiempo de buscarlo. Si quieres ser un conquistador, lo vas a necesitar. Y sí los hay, mis hermanos. Sí los hay. Son esos hombres que con su sola presencia te sacuden el alma, y son de los que si los escuchas te alientan el espíritu. Bendigo la vida de mis pastores, mis hermanos. Yo recuerdo cuando inicié en el ministerio, vengo y le digo al pastor: pastor, quiero que me dé su firma para irme a estudiar al instituto bíblico. Y el pastor lo dudó. No sé por qué, si yo siempre la hice de Jesús en los dramas, de ángel. Pero tuve que empeñarle mi palabra. Son de las cosas que yo traigo bien presente. Yo le dije: pastor, no les voy a fallar. Yo estaba hablando, mis hermanos, de él, primeramente de Dios, de él, de mi familia, de la iglesia. Le dije: pastor, no les voy a fallar. Y cuando estaba a punto de, como se dice vulgarmente, de regarla, me acordaba, dije: no, yo le prometí algo a Dios y al pastor. Tengo que sacar esto adelante, mis hermanos. Por gracia de Dios, terminé el instituto bíblico. Ahorita estamos a la mitad de el ISUM, que es la licenciatura en teología. Y me recuerdo cuando ya mi pastor me dio la firma, logré entrar, me comenzó a prestar libros, que por cierto ya no se los regresé. Pero están bien cuidados. Aleluya. El segundo requisito importantísimo, mis hermanos, es: aprende de él todo lo que puedas, lo más que puedas. Josué aprendió mucho de Moisés, mis hermanos. Josué era casi un niño cuando conoció a Moisés, así es que tuvo tiempo de sobra para aprender de Moisés todas las cosas buenas, positivas. Primero, mis hermanos, la paciencia. Fíjense que desde que salieron de Egipto, Moisés no escuchaba otra cosa de los israelitas más que quejidos y lamentos. Usted conoce la historia. Y eso tuvo que ser desesperante para Moisés. Cuando Dios le dijo en el desierto: yo les daré el maná 6 días a la semana, no quiero que guarden para el día siguiente, para el día de reposo. O más bien, fíjese, les decía: yo les voy a dar el maná todos los días, no quiero que guarden para el siguiente día. ¿Y qué cree que hacían ellos? Desobedecían, hermano. Guardaban y se les echaba a perder. Y cosa increíble, mis hermanos, fíjense cómo es Dios. Los sábados que no descendía el maná, el viernes era cuando tenían el permiso para guardar el maná, no se les echaba a perder para el sábado. Pero ellos, mis hermanos, eran tercos. Sí, eran tercos, mis hermanos. Guardaban el maná y se les echaba a perder, se les enmohecía. Después se hastiaron del maná, ya no quisieron más de ese alimento, porque querían carne. Donde sí, mis hermanos, estuvo feo fue cuando Aarón les hace el becerro de oro a los israelitas. Dice la Biblia que Dios se enojó, mis hermanos, y le dice a Moisés: deja que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Escuche la propuesta de Dios. Es Dios el que está hablando y le dice a Moisés: deja que los consuma, deja que me aire con ellos y los consuma, y de ti haré
una nación grande. Pero Moisés no quiso, mis hermanos. Moisés no quiso. Es como si a un pastor, cuando tiene una iglesia muy necia, Dios le dijera: déjame que los consuma y te voy a dar a otra iglesia. Pero Dios no hace esa pregunta, mis hermanos, porque ya sabe qué vamos a contestar los pastores. Porque pocos, mis hermanos, tienen esa paciencia que tuvo Moisés. Otra cosa, mis hermanos, que hay que aprender de nuestros mentores es la firmeza. Escucha lo que le dice Dios a Josué en el versículo 5, capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y subrayé esto, mis hermanos, porque le dice Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, mis hermanos, vio cómo Dios respaldó a Moisés en todo tiempo. ¿Se acuerdan cuando pelearon contra los amalecitas y llegó un punto donde le tenían que levantar las manos a Moisés? Porque mientras él mantenía sus manos levantadas, el pueblo, mis hermanos, estaba en victoria. Y cuando él las bajaba, los amalecitas tenían la victoria y tuvieron que levantarle las manos. Fue Aarón y Hur. Pero Josué era, mis hermanos, el que estaba al frente, el que estaba peleando. O imagínense a Josué cuando ve a Aarón, mis hermanos, frente al Mar Rojo, y mira cómo Dios lo respalda al momento de que Moisés pone su vara en la orilla del mar y el mar se comienza a abrir. Yo estoy casi seguro que cuando Josué está en el río Jordán, dice: si Moisés pudo abrir el Mar Rojo, si Dios lo respaldó, que no podamos nosotros abrir el río Jordán. Pero él era testigo, mis hermanos, de todas las hazañas que hacía Moisés cuando convirtió el agua salada en agua dulce en Mara. Pero ahora, mis hermanos, ya no estaba Moisés, ya había muerto. Y no dudo que Josué pudo haber tenido también momentos de duda, como todo líder, o pudo haberse sentido incompetente o desmotivado. Pero Dios le dice, mis hermanos, estas palabras poderosas que lo alientan a conquistar la tierra prometida. Pasaje que todos conocemos: mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará en donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú llegues, yo te voy a dar la victoria. Y ya en el versículo 10, Josué pone manos a la obra. Dice que mandó a los oficiales del pueblo decir: señores, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo: preparaos comida. Y dice Josué: porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Dice de otra manera, ya es nuestra, la victoria ya es nuestra, la tierra ya es nuestra. Es cuestión nada más de ir y conquistarla. Josué habla con tal convicción que su postura no muestra, mis hermanos, una pizca de duda, con una firme confianza en Jehová su Dios, y se atreve a ordenarles que se preparen para la conquista. No quisiera yo, mis hermanos, aminorar el milagro del río Jordán, porque fíjense que en ese tiempo, por causa de las nieves del Líbano, dicen los eruditos que el río llevaba más agua de lo acostumbrado. Agréguele que eran tiempos de cosecha, mis hermanos. Entonces estamos hablando quizás de más de 60 metros de ancho. Era lo que medía el río Jordán. Algunos escritores dicen que más todavía. Con esto quiero decirles, mis hermanos, que no estamos exentos de que lleguen a nuestras vidas cosas como estas.
situaciones como estas que hay que enfrentarnos. Pero de lo que sí hay que estar seguros, mis hermanos, es que Dios nos va a dar la victoria. Por eso tenemos que estar firmes. Lo mencionaba mi hermano Gamaliel en el devocional. Es porque Dios va al frente de nosotros, mis hermanos. Como poderoso gigante, dicen los personajes del Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos. Dice primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No estamos exentos, mis hermanos, pero quiero decirle que eso es lo que nos hace más fuertes. Y eso es lo que nos hace estar también firmes. Otra cosa, mis hermanos, muy importante que hay que aprender es a tener una visión. No era nuevo el plan de llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios, mis hermanos, ya se lo había encargado a Moisés. Pero el liderazgo de Josué necesitaba una promesa personal, una visión propia, mis hermanos. Es reconfortante saber que cuando llega el momento del relevo generacional, el omnipotente Dios le da una visión individual a quien será su instrumento. Ahora, mis hermanos, Dios no le pide a Josué que fuera como Moisés. No le dijo: quiero que seas igual que Moisés, que use las mismas estrategias, que hagas lo mismo que él hizo. No, mis hermanos. Josué fue un preceptor, pero Dios tenía grandes planes también para Josué. Fíjese que cuando llegamos a Cadereyta, Dios nos dio el privilegio de construirle un santuario, mis hermanos. Mi pastor Reinaldo lo llamó una gotita de agua, porque dice: cuando tú vientas, pones una gota de agua en un lago, usted mira cómo las bolitas, ¿verdad?, se expanden. Dijo: eso es lo que va a suceder aquí en Rey de Paz. Un tío le llamó el Génesis, el principio de cosas grandes que sucederán. Y saben, mis hermanos, nosotros llevábamos una visión, un plan de trabajo, pero Dios nos lo renovó. Nosotros íbamos enfocados a trabajar con la gente adulta, mis hermanos, que es lo que hemos estado haciendo. Pero ¿sabe qué Dios tenía para nosotros en ese lugar? A los niños, a unos pequeñitos, mis hermanos. Eran los que nos estaban esperando. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, el 6 de enero del presente año, asistieron casi los 50. Curiosamente, mis hermanos, son las sillas que tenemos. No hallábamos cómo acomodarlos. Usted sabe cómo son los niños. Pero pudimos lograr acomodarlos, y a partir, mis hermanos, de esa fecha hemos estado compartiéndole la palabra de nuestro Dios miércoles tras miércoles. Y si usted viera la necesidad que hay tan grande, mis hermanos, también en ellos, usted no estaría dudando si es o no es un conquistador. Algunos de ellos, mis hermanos, no viven con sus padres. Algunos otros solo tienen un par de tenis. Cuando me los llevo a jugar, mis hermanos, se los quitan, juegan descalzos, porque dicen que se les pueden romper, se les pueden maltratar, y no hay para comprarles otros. Hay 3 pequeños que tienen a su papá en la cárcel. Hay un niño, mis hermanos, que estuvo muy grave porque sufre de asma y sus papás no tienen cómo llevarlo al médico. Hay una niña que sufre, mis hermanos, sufre porque no entiende el porqué de la muerte. Hay una niña que su padre está queriendo abusar de ella. Hay otra niña que su misma madre la estaba prostituyendo. Y entre más los conocemos, más historias tristes escuchamos. Pero ahí nos tiene el Señor, en esa tierra, mis hermanos, en ese lugar que tenemos que conquistar.
Y cada viernes de oración, mis hermanos, oramos a Dios para que de esa generación se levanten hombres y mujeres con convicciones firmes y que se conviertan, mis hermanos, a la vez en instrumentos de Dios. Cabe señalar, mis hermanos, que la misión siempre será la misma. La misión es la misma: sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Dicho de otra manera, mis hermanos, la esclavitud del pecado y poder, mis hermanos, llevarlos a la vida eterna. Lo que cambia es la visión, la manera en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Josué, mis hermanos, usó estrategias diferentes a las de Moisés, porque Dios siempre tiene una visión nueva para cada conquistador. Y lo importante, mis hermanos, es descubrir el territorio designado. Estaba escuchando la historia de Van Gogh, aquel pintor, creo que era neozelandés. Fíjese que este hombre murió, mis hermanos, en la pobreza extrema, dice la historia. Pero sus cuadros ahorita están cotizados en millones de dólares. Pero quien contaba la historia dice que él nunca descubrió su territorio asignado. Nunca descubrieron su talento en vida, lo vinieron descubriendo ya de muerto. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, que nos pasamos la vida buscando el territorio y nunca lo encontramos. Y a veces, mis hermanos, tenemos pensado que es allá en otras naciones, que Dios nos va a llevar a otras naciones, cuando Dios nos quiere ahí en la colonia, como el que soñaba un chinito, ¿verdad? Y fue con el pastor, le dice: pastor, yo creo que Dios me está hablando a las naciones. ¿Por qué? Le dice el pastor. Y pues que sueño muy seguido a un chinito. Y el pastor ya lo conocía, ¿verdad? El pastor conoce a las ovejas y le dice: oye, hermano, ¿no tendrás de casualidad un vecino que sea oriental? Dijo: sí, pastor. Dijo: allá a la vuelta de la colonia, dijo, hay una familia oriental. Dijo: a esos son los que Dios te está llamando, dijo, a que te los ganes. Ahí están, mis hermanos. Ese es el terreno que Dios quiere que conquistemos. Claro que hay algunos que Dios los llama, ¿verdad?, a otras naciones, pero Dios siempre confirma, mis hermanos. Siempre le va a confirmar y le va a proveer también. De eso se encarga el Señor. Por último, mis hermanos, el último requisito es conquista. Conquista. El hombre de Dios primero aprende lo que debe hacer y luego ejecutarlo. No puede ser un eterno aprendiz. Tiene que llegar el momento de la acción. No hay nada que Dios nos haya demandado, mis hermanos, que no podamos hacer. Pero si no sabe lo que quiere y a dónde va, no conseguirá nada y no logrará llegar a ninguna parte. Josué esto lo tuvo bien en claro. Cuando se dio cuenta que era el tiempo de accionar, mis hermanos, no lo dudó ni tantito. De hecho, les puedo decir que él ya estaba desesperado. Habían pasado 40 años de aquella vez que Moisés los mandó a reconocer la tierra. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos espías mandó? ¿Cuántos espías eran? ¿12 o 10? Eran 12 espías. 12 espías. Nomás que siempre decimos 10 porque los 10, aparte de Josué y Caleb, trajeron noticias malas. Y fíjese, hermanos, fíjese lo que sucede. 4 millones de israelitas decidieron creerle a 10 espías con su informe mediocre. Porque esos espías dijeron: no, hombre, no son hombres gigantes, dijo, nos van a comer, dijo, como nosotros el desayuno, dice. Y se asustaron y dijeron: no es el tiempo todavía, no es el tiempo, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros somos nómadas, no tenemos las armas, no tenemos la preparación que ellos tienen. Y comenzaron a acobardarse, hermanos, y no quisieron ir a conquistar la tierra. ¿Sabe cuántos años pasaron? De ahí a cuando Josué comenzó a accionar, 40 años. 40 años pasaron, mis hermanos. Imagínense a Josué, porque fíjense lo que sucede. Josué y Caleb dice que de coraje
rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel y les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros somos los que los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y dice que la multitud los quiso apedrear. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová le vuelve a decir a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. 40 años hasta que se murieran todos estos, los cobardes, los que no querían ir a conquistar la tierra, una tierra que ya se les había dado. Entonces imagínense a Josué, mis hermanos, desesperado. Era el tiempo de conquistar la tierra prometida. Y hoy, mis hermanos, es el tiempo de que nosotros también comencemos a conquistar la tierra que a nosotros Dios nos ha prometido. No más novatadas, mis hermanos. No más excusas. No más miedo. Le dijo Dios a Josué: porque todo lo que pisare las plantas de vuestros pies será vuestro. Imagínense, mis hermanos, con todas esas palabras y esas promesas. Quiero terminar con esta historia, mis hermanos. Es una historia muy similar a la de Josué. La historia de Harriet Tubman. Fue una de las mujeres más importantes, luchadoras por la libertad de los esclavos en los Estados Unidos americanos. Nació en Maryland, fue una heroína, mis hermanos, afroamericana. Nació en Maryland en 1820. Sus padres eran un matrimonio de esclavos descendientes de africanos que tuvieron 11 hijos. Su amo fue Edward Brodis. A los 5 años comenzó a hacerse cargo de labores domésticas y trató de huir por primera vez cuando tenía 7. A los 10 años la enviaron a trabajar al campo. Harriet consiguió liberarse de la esclavitud después de que su amo le dio una golpiza brutal. Después de eso comenzó a tener visiones de lo que parece ser su futuro, pero ella siempre creyó que eran mensajes directos de Dios. En 1849 escapó y tuvo que recorrer 145 kilómetros a pie, mis hermanos, a pie, hasta llegar a Filadelfia. En ese viaje recibió ayuda del ferrocarril subterráneo, grupo que habían establecido una serie de hogares seguros, guaridas y escondites para que los esclavos fugitivos avanzaran hacia la libertad del norte. Realizó 13 misiones de rescate en las que liberó cerca de 300 esclavos. Harriet trabajó como sirvienta y se dedicó a ahorrar dinero para poder ayudar a otros. Luego se transformó en conductora del ferrocarril, es decir, facilitó el escape de cientos de esclavos, proporcionando instrucciones, disfraces y mapas. Tubman era muy precavida e inteligente. En 1857 rescató a sus propios padres y 2 años después encabezó protestas en Nueva York para la liberación de más esclavos. Durante la guerra civil ofreció su ayuda al ejército y trabajó como enfermera. En 1863 guió 3 barcos de vapor a través de aguas confederadas. La operación se conoce como Combahee River y más de 700 esclavos fueron liberados durante el periodo posterior a la guerra. Se mantuvo activa trabajando en los derechos de la mujer y el resto de su vida obtuvo el reconocimiento de la opinión pública por el gobierno. Murió en 1913 a los 91 años, rodeada de sus seres queridos, y fue enterrada
con honores militares. Después de su muerte dice que se convirtió en leyenda y su historia ha inspirado a varias generaciones de afroamericanos en la lucha por los derechos civiles. El año pasado, mis hermanos, su historia la llevaron a la pantalla grande. Ahorita hay una película de ella, mis hermanos, que si gusta al final le puedo decir el título, pero es una historia, mis hermanos, sorprendente. Y lo que me intriga a mí, mis hermanos, es que fue una mujer. Una mujer. Quiero decirles que las mujeres se están sumando. No sé si lo hagan porque muchos de los hombres no los estamos haciendo o porque ellas están haciendo nuestro trabajo, pero se están sumando. ¿Sí? Y todo, mis hermanos, todo esto, inclusive la historia de esta mujer, redondea en una cosa: sacar a la gente de la esclavitud del pecado y llevarlas al Canaán espiritual, a la tierra que fluye leche y miel. Aquí no importa, mis hermanos, cuánto dinero usted va a obtener. Harriet ponía de su bolsa, siempre pensando en la libertad de sus compatriotas. No se trata, mis hermanos, de cuán famosos nos vayamos a convertir, porque yo le aseguro que a Josué ni por la mente le pasó que muchas predicaciones de él se estarían, mis hermanos, hablando. No se trata, mis hermanos, de qué ganancia vayamos a obtener. Se trata de llevar a cabo una encomienda que Dios nos ha encargado. De eso es de lo que se trata. Pero quiero preguntarle, mis hermanos, por última vez, ¿a quién imita usted? ¿Quién es su ejemplo a seguir? Sí, busque un mentor, acérquese a su pastor, le aseguro que va a aprender mucho de él. ¿Cuál será, mis hermanos, nuestra tierra de conquista? A veces puede ser la misma familia, a veces, mis hermanos, puede ser un ministerio que está ahí trunco, un trabajo, mis hermanos, una obra nueva, un campo nuevo. Quizás hasta nosotros mismos tengamos que conquistarnos primero. Póngase de pie en esta hora. ¿Quiere orar? ¿Quiere decirle al Señor: Señor, ya ha pasado suficiente tiempo, el suficiente tiempo como para poner manos a la obra? ¿Quieren venir aquí a este altar, mis hermanos, unos momentitos? No sé si Dani nos quiere acompañar con un canto. Quiere decirle al Señor: Señor, tienes planes para mí, yo lo sé. Algo quieres hacer conmigo, por eso me has dado esta palabra. Algo quiere hacer Dios con nosotros, mis hermanos. ¿Por qué no creerle? A veces es solamente el miedo lo que nos tiene paralizados. Cuando estuve dando clases en el Instituto Bíblico Alba en Linares, una pregunta que yo le hice a los estudiantes: ¿por qué no se habían animado antes? Y la mayoría, por no decir todos, dijeron el temor, por el miedo. Miedo a que Dios no te vaya a respaldar. Miedo a que no vayas a poder sacar adelante a tu familia. Pero eso está solamente, mis hermanos, en la cabeza, porque Dios ya nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios, mis hermanos, mientras usted se encargue de las cosas celestiales, el Señor se va a encargar, mis hermanos, de las cosas terrenales de usted. Y Él nunca le va a fallar, Él siempre le va a bendecir, siempre le va a proveer y siempre le va a asombrar. ¿Por qué dudas de Dios, mi hermano? Si Él siempre está ahí para ayudarte, para fortalecerte.
para guiarte a la tierra que conquistar. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarme, mi Dios. Aleluya, Padre amado, necesitamos que tú, Señor, seas quien nos guíe, que tú nos designes el territorio, la tierra que hay que conquistar. Oh poderoso Dios, si tú estás al frente, Señor, no hay nada que temer, no hay gigante, Señor, que temer. Aleluya, Padre. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, amado Dios? Estamos listos, Señor. Estamos preparados. Háblanos, Espíritu Santo. Danos, Señor, las herramientas, Padre, la investidura de tu Espíritu Santo, amado Dios. Queremos, Señor, ser hombres de conquistar. Queremos, Señor, que tú renueves la visión. Padre, quizás, Señor, estamos aferrados a una visión cuando tú tienes otra para nosotros. Pero queremos que tú nos uses, que tú, Señor, nos muevas, que tú, Señor, estremezcas nuestra estructura, Señor, y poder avanzar, poder conquistar, Padre amado, esos territorios, Señor, que aún faltan. Aleluya. Danos, Señor, ese espíritu de Josué, de Caleb, Señor, cuando dice: tengo 85 años, pero me siento como de 40, porque tú eres Dios que nos da las fuerzas. Aleluya, poderoso Dios, bendice a mi pastor, Señor. Tu presencia, Padre, cada día, Señor, le fortalezca. Tu palabra, Señor, le sea suficiente. En el nombre de Jesús, Señor, no hay más tierra que conquistar. Hay más tierra que conquistar. Aleluya, Padre. Danos las fuerzas, Señor. Danos las fuerzas, Padre. Nosotros lo haremos. Aleluya, poderoso Dios. Poderoso. Úsale para gloria. Adoración. Ahí donde le has puesto, Señor. Te anhelo. Dale, Señor, la sabiduría. Te Dale, necesito. Te pueda conquistar. amo. Que a mí te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Antes de dejar el lugar, hermanos, quiero compartirles el día de ayer, viernes,
estábamos en la oración en la iglesia, en el templo, y había una atmósfera muy bonita, estaba la presencia de Dios. Yo comencé a decirle al Señor: Señor, háblame. Les soy sincero, mis hermanos, tengo el deseo de que Dios me hable audiblemente. Nosotros lo podemos escuchar por medio de su palabra. Yo le decía: Señor, háblame. Y de repente, mis hermanos, comienza una canción muy conocida por usted y por mí. Pero de hecho yo no tenía a ese cantante puesto, es Marcos Vidal. Yo tenía a una española de apellido Sousa que canta unos cantos muy preciosos. Y comenzó a cantar ese canto de buscadme y viviréis. Ese canto, mis hermanos, a mí me hace estragos. Usted sabe de qué se trata. Que el hombre comienza a preguntarle a Dios: ¿dónde estaban esos milagros que vemos en la Biblia? El mar rojo, la gente que sanaba de lepra, cuando Elías hacía llover, ¿dónde están? Y comienza la persona a reclamarle a Dios todos esos milagros. ¿Por qué ya no sucede lo mismo que sucedía antes? Pero el canto se trata, mis hermanos, de cuando Dios dice: ¿y dónde están esos hombres como Elías? Esos hombres como Moisés. Y eso, mis hermanos, siempre lo he tenido presente, porque Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos creerle a Dios, creer que somos hombres y mujeres de conquista. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Dejo lugar a mi hermano Dani. Gracias, Dani. Dios te bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Vito, una hermosa palabra que nos invita mucho a buscar más de Dios, a buscar más de la presencia del Señor. En esta hora, hermanos, vamos estos días pasados, el hermano, el presidente de región, nuestro hermano Homero de Linares, me pidió de por favor hacer la invitación para el Congreso Distrital de Varones, que va a ser el 1 de mayo, y me mandó por ahí lo que es un video, y pues vamos a aprovechar este tiempo. Le voy a pedir que tomen sus lugares, hermanos, en esta hora, y aquí nuestro hermano, nuestro ingeniero en el multimedia, nuestro hermano Abdiel, va a poner ahí el video. Amén. Saludamos a todos los varones del Gran Distrito Central. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde el Monte Carmelo, el lugar que quisiéramos para haber tenido nuestro retiro espiritual, pero por motivo de la pandemia no nos es posible. Tendremos que esperar un tiempo más. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra de Dios, basado ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El día que uno de nosotros, como jefes de familia, varones, lleguemos a pensar siquiera en apartarnos del Señor, quizás por un tiempo, a veces esto llega a nuestras vidas por algún sentimiento, por algún otro detalle, cosas nada más que pasan. Y si nosotros retrocedemos y nos regresamos a la vida que antes teníamos, tenemos que darnos cuenta que no solamente nosotros nos vamos a perder, sino que también nos va a seguir nuestra esposa y también nuestros hijos, y al final de todo, toda nuestra familia se pierde. Creo que tenemos una grande responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestros seres queridos y seguir nosotros sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Por lo tanto, varones, les invitamos a que se